Hola, ¿qué tal? La semana anterior estuvimos conversando con Giovanni Londoño Romero sobre astrología horaria, y dejamos una pregunta, porque Giovanni nos explicaba cómo los egipcios empezaron a interpretar y a dirigir un poco sus vidas relacionándolas con el movimiento de los planetas y cómo se podía llegar a predecir lo que podía suceder precisamente observando. Decía Giovanni, los antiguos eran muy buenos observadores, pero hoy en día nosotros tenemos mayores elementos, además computadores y tanta cosa para predecir, para mirar para arriba, pero predecir lo que puede pasar. ¿Es así? Es así. O sea, tenemos mayores herramientas que nos deben facilitar la parte técnica, numérica, astronómica, y la parte de la interpretación ya es el alma, el genio del astrólogo. ¿Qué es astrología horaria? Bueno, la astrología horaria es la posibilidad que tenemos absolutamente todas las personas de que en cualquier momento el tema que a mí me interesa resolver o esto que me está sucediendo a mí, yo lo pueda entender en una profundidad alta. Quiere decir que si yo acabo de recibir una propuesta laboral, yo pueda mirar en ese momento qué hora es, en que justo me están haciendo esa propuesta, qué día es hoy en que me están haciendo la propuesta y estoy aquí en Cali. Si yo construyo una gráfica, un mapa del cielo, de ese momento, yo tengo la facilidad de acercarme a ese momento en el que me están ofreciendo ese trabajo y poder tomar una decisión frente a él mismo, poder ver las virtudes y los defectos de eso, porque en el mundo todo tiene una dualidad. Pero tampoco perdería, si voy por este camino me conviene o si voy por este camino me conviene. Es explicarme las consecuencias de ese camino y explicarme las consecuencias de este, o tendría que decidir cuál es mejor y eso me lo puede mostrar esa carta. La verdad sí, pero te voy a colocar un ejemplo que ayuda a entender ese concepto que tú acabas de usar, que es muy importante. Aquiles, el gran guerrero de la historia, cuando se iba a la guerra de Troya, su mamá, que fue la que lo protegió, le dijo: hijo, si vas a la guerra, no vas a volver, yo no te voy a volver a ver. Pero si vas a ser el guerrero más famoso de la historia. Entonces, la decisión era, ¿voy o no voy? Si no voy, me pierdo la oportunidad de que el mundo me recuerde por siempre. Pero si voy, ya sé que no voy a volver. Entonces, frente a eso, ¿qué decidió Aquiles? Ir. ¿Le interesó más? Fue su destino, fue su vida. Ir al campo de guerra, efectivamente murió, pero hoy en día todavía, mira, seguimos hablando de Aquiles. Entonces, ese punto focal en el que yo decido finalmente qué hago, es lo que la astrología ha hecho siempre y ha facilitado siempre. Pero desde el punto de vista energético nunca se pierde, ¿no? Nunca se pierde porque cualquiera que sean los caminos, siempre es parte de lo que me correspondía vivir. La idea es estar siempre mejor. Y si la astrología es una de esas formas en que los seres humanos podemos estar mejor, bienvenido sea. La astrología en últimas no condiciona nada. La astrología simplemente es la información más precisa o una de las formas de obtener información precisa para que el ser humano pueda tomar su decisión en cualquier campo humano. Finanzas, relaciones públicas, laboral, empresarial, absolutamente todo. Empecemos por lo más sencillito de todo. ¿Va a ganar Colombia el Mundial de Fútbol? Bueno, por lo más sencillo, para podernos meter en política más adelante. Ya que tocas el tema y que vamos a abordar la política, el trabajo mío, inclusive con los libros que he publicado, siempre ha sido ese momento tan importante en que un presidente hace su juramentación. Por ejemplo, aquí tengo el libro de la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que fue la del 2002. Cuando él hizo el voto de juramentación, sí, juro, ese momento con segundo incluido, lo proyectamos en una carta astral, el mapa del cielo, y esa carta nos permite entender el modelo de presidencia que vamos a tener, las dificultades y las ventajas de ese presidente. Para saber la suerte de un equipo en el Mundial, tenemos que esperar que haga el primer contacto con el balón, que haga su primer saque. Esa es una forma más efectiva. Claro, si yo soy apostador, me gusta el mundo de las apuestas, yo puedo hacer una pregunta directa.
Pero una pregunta directa para el mundo de las apuestas no sería, ¿Colombia va a ganar el Mundial? No, ganaré mucho dinero apostándole a Colombia. ¿Ven la diferencia? Entonces, ambos tenemos el mismo interés, pero la forma como nos beneficiamos es lo que hace diferente. Entonces, todo es un momento en el que empieza. Por eso la astrología del nacimiento, de las cartas natales, dice el momento en que respiraste por primera vez. Ahí empezó tu vida, respiraste. Ahora bien, en la vida nos suceden cantidad de cosas. Nos casamos, empezamos en una empresa. Ese momento en que empezó, ese primer día, ese primer instante en que yo entro a esa empresa, define las posibilidades que yo tengo allí. Si yo tengo claro cuál es mi expectativa frente a lo que yo puedo hacer allá, creo que puedo estar mejor. ¿Ve? Y absolutamente todos los eventos son así, todos. O sea, que eso es lo que el maestro Frauli dice, saber leer el tiempo. O sea, vivimos en un tiempo y en un espacio y lo común es que no entendemos. O sea, no entendemos ni a veces por qué estamos acá, ni por qué están ocurriendo los eventos en esa secuencia que están ocurriendo. Eso es la astrología. ¿Qué pasa con Donald Trump? Bueno, a mí me cogió la elección de Donald Trump justamente en un seminario en la Ciudad de México y estuvimos hablando mucho del tema. Y algo que impresionaba ayer era que, pues, tal vez con algo de humor decían, mire, están ganando justamente los malos. No se extrañe que gane el más malo. Había pasado el referéndum del 2 de octubre aquí en Colombia, donde pues lógicamente la opción del no, pues no parecía que era lo sensato, que todos queríamos la paz, bueno, desde esa visión. Entonces ganó el no, bueno, listo. Entonces cuando el mundo nos ve afuera y dice, no, pero si allá ganó el no, entonces perfectamente puede ganar el Trump. Me vas a terminar de contar ahora después de comerciales. Bueno, ganaron los malos, entonces el no de Colombia, el Trump. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Pero yo quiero también, es decir, la expresión malo no, sí, claro, para mí no tiene sentido que algo sea bueno o malo, simplemente él es parte de la historia de los Estados Unidos y es el que mejor encaja dentro de ese momento de los Estados Unidos. Así declara la cosa. ¿Va a terminar? Tal vez no, y la posibilidad es muy alta de que no termine. ¿Y que lo maten? Yo no creo que lo maten, pero creo que los errores mismos le van a costar mucho, los errores que él va a cometer. ¿Hay algo que pueda predecirse de pronto de que no va a terminar? Mire, justamente uno de los ingredientes que en la antigüedad se usaba para definir eso eran los eclipses de los que hablábamos hace unos instantes. Y el último eclipse de sol que se dio justo en el punto donde se define él como ser humano. Ese eclipse lo afecta necesariamente a él. Entonces, cuando un eclipse sucede y afecta a quien tiene el poder en el momento, lo puede afectar por enfermedad, lo puede afectar porque efectivamente es incapaz de manejar el país, o sencillamente porque las crisis mismas del país no dan mérito para que él siga allí. Yo personalmente no veo como una situación de muerte, pero sí lo entiendo es como una incapacidad de seguir gobernando, porque eso es un simbolismo necesariamente del sol. El sol es el que tiene el poder y el eclipse es algo que bloquea ese poder. ¿Y se puede concluir más o menos periodo, mes, año o algo? Esa parte es un poco complicada, pero sí la han hecho siempre. Por ejemplo, ¿cómo fue que William Lilly pudo predecir que el rey iba a morir en un campo de batalla en tanto tiempo? Lo pudo hacer. Y eso quedó para la historia. Y muchas de las predicciones fantásticas que conocemos se cumplieron. De pronto, lo que no tenemos tan a la mano es algunas de las fórmulas, algunos de los métodos, de los sistemas antiguos que permitieron eso. Pero hoy en día la astrología, tal cual la tenemos, es de una precisión alta. Alta es lo suficientemente capaz de predecir eventos en el tiempo y en el lugar preciso. Uno de ellos que nos enseñó a ver eso fue Boris Christoff, justamente. Boris Christoff tiene unas predicciones muy exactas. Por ejemplo, una. Por ejemplo, la caída del régimen de Perón, pues él lo llamó en su momento. Esa fue inclusive yo creo que la que le dio la fama a él, porque él dijo, el 25 de tal mes, ahí acaba esa presidencia. Acabó en la noche del 25 y el 26 se conoció la noticia. Eso está en los libros. ¿Él vive? No, Boris Christoff murió hace 2 años, creo ya. 2 años, 2016 creo murió ya. ¿Nostradamus fue astrólogo?
Fue una mezcla de varias cosas. Fue un sabio antes que nada, fue médico, pero sabía mucho de la naturaleza y cuando uno se involucra con la naturaleza termina involucrándose con el cielo, inevitablemente. No hay nada que faculte más que la persona se interese por el cielo cuando ve justamente la naturaleza cómo actúa. Aquí estoy como abogada del diablo. A ver, dame predicciones que se hayan hecho antes y que hayan resultado. Así, de esas que podemos conocer como el resto de los mortales. Lo de Perón me parece muy claro. ¿Qué otras? Bueno, en la Inglaterra de los siglos XIV, XV, XVI, pues lógicamente era muy común el asunto de las guerras, las predicciones de los imperios, el triunfo de un imperio sobre otro. Lógicamente, algunas de ellas van en la predicción de la derrota de Napoleón. ¿Ves? Por ejemplo, eso está documentado, eso está escrito. Y en el mundo moderno, en el mundo de ahora, ¿qué predicciones? Bueno, la misma predicción de que ganaba Trump es una predicción perfecta. ¿Y se hizo? Se publicaron muchas, inclusive una colega mía, una amiga de Bogotá, justamente tiene un libro que presentó 3, 4 meses antes de las elecciones. Y en ese libro proyectaba el triunfo de Donald Trump. Y entonces usted, señor astrólogo Giovanni Londoño Romero, nos promete que Trump no va a resistir, no va a durar, nos predice que Trump... Sí, es más, cuando sucedió ese eclipse, el mundo astrológico estuvo muy pendiente del análisis, sobre todo porque era un eclipse que rara vez cae en un lugar tan determinante para la persona como ¿Este fue tal. el eclipse de qué día? De agosto del año pasado, Ya. de 2007, porque él empezó en el 2007 y ya era presidente cuando sucede el eclipse. Ya. Bueno, y ahora sí las preguntas del millón. ¿Qué va a pasar con Colombia? Bueno, esas preguntas son muy fascinantes y pues en el caso mío que ya he escrito 2 libros de astrología relacionada con la política, este tema lógicamente me interesa mucho. He estado mirando la carta de Colombia y siempre pensando, bueno, ¿por qué nosotros como colombianos que somos lo que hemos podido lograr ser en este momento, por qué no tenemos un mejor país? ¿Por qué si la carta natal de Colombia dice, por qué no somos capaces de elegir aquel que es capaz de respetar la ley para empezar y crear el mejor sistema educativo que pudiera en un país como el nuestro? Fajardo. Colombia tiene dentro de la Casa Presidencial un signo que se llama el signo de la mejor educación. O sea, los colombianos por lo menos deberíamos tener la mejor educación y que nos la facilitara el gobierno. Eso es justamente lo que menos hay. Si yo observo la carta de Colombia Ahí y la digo, estamos viendo en la pantalla, la gente la bueno, está mira, viendo. sí, justamente, en la casa 10, lo que se entiende como sector número 10 es el sector de los presidentes. Y allí hay un signo que se llama Piscis. Bueno, además de los 1000 significados que pueda tener, ese signo está regido por un planeta que se llama Júpiter. Y Júpiter es el planeta de la riqueza, pero también el planeta de la educación, y es el planeta de la cultura, pero también el planeta de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los 2 cimientos más importantes que necesitamos en Colombia? Una verdadera justicia y un sistema educativo de alta calidad. Esas 2 cositas, solo esos 2. Denos a Colombia esas 2 cositas, cualquiera que sea el nuevo gobierno, y este país crece mucho. Por eso es que los colombianos cuando salimos al exterior nos destacamos mucho. Y no nos destacamos porque somos fuertes, no, por la inteligencia. A mí me parece increíble que en la NASA hayan colombianos en puestos de alto nivel. Vamos a continuar esto tan interesante después de comerciales. Bueno, estamos entonces, justicia y educación, y Colombia lo debe de vivir de esa manera. Ese sería el proyecto de país más importante. Después de eso, todo es añadidura. Ya. O sea, si nos dan eso, este país se vuelve lo que debería ser, una superpotencia. Es un país que inclusive sigue siendo tan rico a pesar de todos los saqueos que inclusive dentro de la misma carta están marcados. O sea, el proceso de elección, de elegir gente para que nos dirija, necesariamente involucra el afán de sacar recursos del propio heraldo público. O sea, parece una magia, yo le digo, es una maldición. Y que lo sigamos eligiendo todavía igual, que sería todavía más lamentable. ¿Hay perspectivas buenas para el futuro? Mire, esto que le voy a comentar a ustedes se lo he conversado a gente muy vinculada con el mundo de la política. Actualmente, el planeta de la política, que se llama Saturno, el símbolo de la política, está recorriendo el signo más político de todos, que se llama Capricornio. Entonces, Capricornio es
por fin poner las cosas en una perspectiva de darle seriedad al asunto. Estamos ante la expectativa de una elección donde por primera vez como que la gente se va a tomar conciencia de lo importante que es hacer eso. O sea, comencemos a pensar lo importante que puede ser elegir un buen presidente. Eso es ya la visión de Saturno en Capricornio. Eso lógicamente implica que la política va a ser más exigente. En un país como el nuestro, que nacimos con Saturno en Sagitario, pues lógicamente la política es más bien de legislación. O sea, acomodar las leyes para que me favorezcan y yo pueda ser elegido. Ya se han dado casos de esos aquí perfectamente. Pero en este momento, la mejor posibilidad que tenemos es Saturno en Capricornio guiando una elección que ya es inmediata. Es casi a la vuelta de 2 o 3 meses. Entonces es como la capacidad de que entendamos la importancia de ese momento. Nunca antes vamos a sentir como colombianos la importancia de elegir ahora sí. Tal vez antes hemos elegido siempre por lo que hemos elegido, la emoción del momento. En este momento estamos en una posibilidad de jugarnos unos años importantes. ¿Y a quién vamos a elegir? Bueno, mira, aquí tengo la carta justamente de la elección, la carta que se levanta para el momento en que empiezan las elecciones el próximo 27 de mayo del año 2018, a las 8 de la mañana, y se hace para Bogotá. En esta carta hay un símbolo que se llama la luna, que es el electorado, y la luna va a alcanzar, a contactar al planeta que se llama Júpiter, y Júpiter representa la derecha. Ya estamos mirando, auxilio, estamos mirando, ahí está en pantalla, ¿sí? Ah, ok, mira, ahí está justamente. Entonces, esa conjunción de la luna con Júpiter es la marca mayor, la marca más importante de ese día electoral en Colombia. Júpiter desde siempre ha sido la clase que hace las leyes y que tiene el poder económico. O sea que ¿cuántos candidatos de esos pueden realmente marcarse dentro de ese parámetro? Solo hay 2. ¿Quiénes? El candidato del Centro Democrático y el candidato Vargas Lleras. Esos 2 son exactamente el mismo modelo jupiteriano. O sea, ambos son perfectamente modelos jupiterianos. Primero porque ellos son jupiterianos desde su mismo nacimiento, o sea, pertenecen a unas clases políticamente, económicamente privilegiadas. O sea, eso no es un secreto. Pero la gente, el elector, la luna, lo va a contactar. La diferencia es que como todo ese proceso se va a dar en algo que nosotros llamamos luna en escorpión, entonces va a primar mucho lo que podemos decir, ese sentimiento de resentimiento, de venganza. No voy a elegir a este porque es que este tal cosa y más bien voy a votar por este, así no me guste, pero lo voy a hacer. O sea, más que costumbre, es un momento más definido en eso. La luna en escorpión, que es lo que vamos a tener en ese día, es la luna de la fuerza de lo que yo quiero que suceda. O sea que vamos a votar por la fuerza de lo que yo quiero que suceda. O sea, yo jamás quiero que este llegue a la presidencia. Entonces voto por este. Pero como la luna va hacia Júpiter, establece un concepto de la derecha como factor determinante de esas elecciones. Y Júpiter es eso, exactamente. Los que hacen las leyes y los que tienen el poder económico. O sea que ahí los de izquierda de pronto estamos un poquito como en desventaja y una desventaja grande. Y eso es, entre comillas, en ese análisis que haces muy serio, eso es incambiable. Mire, justamente hay un tema del factor de las predicciones aplicado a Egipto justamente, lo leí hace poco. Si Mubarak hubiera podido saber hasta dónde la revolución iba a ser tan fuerte, con un año de anticipación que hubiera hecho, se hubiese preparado mejor. Entonces, si hoy estoy yo aquí transmitiendo este mensaje, pues claro que mi objetivo es que la gente entienda la importancia de este momento y defina si quiere ese modelo. ¿Pero se puede cambiar? Se puede cambiar la intención con la que voto, sí, porque si voy a votar con esa intención de luna en escorpión, ya sé que voy con la necesidad de vencer al otro, de vencerlo y de dejarlo por el suelo. ¿Ves? Pero si yo realmente estoy interesado en que este país crezca, analizo la posibilidad real de que yo quiero un cambio. Y ese cambio no se va a dar con esa conjunción que vamos a tener. Eso es un continuismo. A ver, pero
sí o no, como Cristo nos enseña, no hay posibilidad de cambiarlo. No, Colombia lastimosamente no está todavía pensada y en la posibilidad de que haya un cambio sustancial, no. Y una cuñita para Venezuela, ¿Maduro cae? Oiga, ese tema es tan raro que se ha analizado desde muchas posibilidades, siempre lo hemos visto y aún sigue el señor allá en el poder. Es más, Maduro no debería estar en el poder desde la primera semana en que subió y sigue. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente la opinión mía es, las fuerzas militares, como lo tengo publicado, las fuerzas militares son los únicos que pueden realmente cambiar la historia de Venezuela. Y de acuerdo a la astrología no va a ser pronto. En este 2018 no es factible ya porque era más factible en el 2017 y esa fue mi propuesta. Yo inclusive estando en la frontera de Cúcuta con San Antonio para ingresar a Venezuela, hablando con los militares, justamente tuve la oportunidad de hablar con militares de allí y les expliqué este tema, les mostré, les dije, y yo estuve allá en el 2015 con 2 años de anticipación. Y les dije, el 2017 es el año definitivo para la historia que ustedes están viviendo. Y eran militares de la Guardia Nacional de allá. Y no se pudo. Y no se pudo. No se pudo, voy a decirlo también en términos, ¿fueron más fuertes que las estrellas, que los astros? ¿Qué fue aquello que pudieron contradecir lo que decían los astros? Buena pregunta, es muy interesante esta pregunta. A ver, hay manera en que los astros influyen definitivamente y ese es el trabajo de nosotros, los astrólogos, entenderlos y traducirlos a un lenguaje. Si falta un elemento de los que yo necesito para la receta, está claro que la receta no va a quedar completa. O sea, es más, cualquier persona no puede entrar a explicar por qué Maduro sigue todavía en el poder. O sea, ¿qué lo sostiene? O sea, yo soy partidario de decir, es la parte militar la que lo sostiene, porque la económica definitivamente ya no lo sostiene, que son los 2 pilares que sostienen a todo mandatario, la economía y la milicia. Esos son los 2 pilares que sostienen a quien esté en el poder. Quítele esos 2 pilares y se acabó todo. No hay forma de sostenerlo. Quítele uno y va a tambalear. ¿Ves? O sea, por eso es que la economía siempre es un factor determinante que en el común de los casos siempre ha tumbado o ha abortado las presidencias. El factor económico es definitivo. ¿Y quiénes se suman a la manifestación? Los mismos militares. O sea, cuando los militares ven que ya el país es inviable económicamente, ellos mismos se unen a la manifestación y le exigen a su presidente que entregue el cargo. Eso ha sucedido. Bueno, interesantísimo, quedamos empezados, vamos a volverlo a traer posiblemente, pero se nos acabó el programa. Esperamos que todo sea a nombre de los astros por el bien de todos. Muchísimas gracias, que la pasen bien.